Buenos días, profesor. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. Buenos días, profesor. Hola muchachos, buenos días con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Patricia Yanet, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, maestro. Muy bien, ¿y usted? Bien, 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 Patricia, gracias. Sebastián Domingo, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas. Buenos días, profesor. Muy bien. ¿Cómo estás? Me alegro, me alegro. Gilín Eliana, buenos días. Rosalie Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, bien, bien. Gracias. Andrea Lozada Chávez, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. José Román, buenas, ¿cómo estás? Buenos días, maestro. Buenos días. Rojas Angelina Nicole, Muy buenos días. buenos días, profesor. ¿Cómo está? Bien,
Gracias, Angelina. Ítalo Bravo, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Sofía Navarro, buenos días. Buenos días, maestro. Tu cámara, Sofía, tu cámara, muy arriba está, veo tu techo. Bien, vamos a esperar que active sus cámaras. Matías Uribe, Danilo Romero, Almance Iriarte, Alcócer, Gonzalo Matías, Ahmed Izcardo. Vamos a esperar que Georgette baje su cámara algún día. ¿Qué tal, Sebas? Bien, muchachos, comenzamos, ¿ya? Vamos a esperar unos 2 minutos más. Mientras vamos hablando, 2 minutos más, bloqueamos la reunión y comenzamos, y continuamos ya así, de lleno. Recuerden lo siguiente, muchachos, en la clase pasada habíamos comenzado a trabajar el tema de inclusión. El tiempo nos ganó y no pudimos culminar, sobre todo la tercera forma que ya habíamos señalado que era la más compleja. Vamos a repasar brevemente, muchachos, para poder darle fin al tema, ¿ya? Al tema. Recuerden lo siguiente, que la semana pasada no dejé tarea, y no dejé tarea porque el tema no se había concluido. Entonces, el día de hoy, concluyendo este tema, calculo dentro de unos 20 minutos, 30 minutos, vamos a dejar la tarea número 1 y luego pasamos al tema número 2, ¿ya? ¿Listo, muchachos? Inclusión. ¿Qué se dijo al respecto? Inclusión. Es la acción de situar o ubicar a un término dentro de otro mayor, ya sea por jerarquía, ya sea por pertenencia o ya sea por definición. Y de acuerdo a ello, hablamos de inclusión por generalidad, hablamos de inclusión por totalidad y hablamos, al menos en título, de inclusión de conceptos. Recuerda, muchachos, que para trabajar inclusión por generalidad, que era una forma sencilla, teníamos que conocer dos conceptos claves. ¿Cuáles eran esos conceptos? Eran el concepto de género y el concepto de especie. ¿Sí? Así lo recuerdas, ¿no? Repito, eran dos conceptos que se usaban aquí. El concepto de género y el concepto de la especie. Profesor, ¿podría recordar qué era un género? Bueno, ¿por qué no? Un género es un término de rango mayor que contiene, lógicamente, a otros de menor jerarquía. ¿Y qué era la especie? Era un término de jerarquía menor que estaba incluida dentro de otro de rango mayor. ¿Estamos? Esos son los dos conceptos claves para poder trabajar inclusión por generalidad. Bien.
Recuerda que también habían ciertos principios por cada uno de estos tipos de implicación o tipos de inclusión. Los principios en cuanto a inclusión por generalidad eran dos. ¿Cuáles eran, profesor? El género incluye a la especie. Y el otro principio era la especie está incluida dentro del género. Muy bien, si lo recuerdas. Luego, inclusión por totalidad, también trabajamos. Y para esto necesitábamos conocer dos tipos de conceptos que no son no eran ajenos a nuestro conocimiento y comprensión. Esos conceptos son el todo y la parte. ¿Cierto? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Qué era el todo? El todo era una palabra que hacía alusión o referencia a un ser en su integridad. Y la parte es un elemento, perdón, era una palabra que hacía referencia a un componente formativo o un elemento formativo de ese todo, ¿no? De ese ser. Por lo tanto, de allí derivaban dos principios. El todo incluye la parte y la parte está incluida dentro del todo. Hasta ahí, bien. En cambio, cuando comenzamos a hablar de inclusión de conceptos, dijimos que era un proceso diferente. Y dentro del concepto de inclusión, teníamos que primero aprender a definir, porque si no sabemos definir, vamos a caer en confusión, en desacierto y en error. ¿Estamos? Entonces, inclusión de conceptos, ese es el tema, ahí nos quedamos. Seguimos. Inclusión de conceptos. Recuerda lo que acabamos de señalar. Estamos repasando para luego darle fin, dejar la tarea y continuar con el tema de clase de hoy. Definir. ¿Qué cosa es definir? Fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra. Ahí tenemos, a ver, ejemplo 1, ahí tenemos una definición. En esta definición podemos reconocer dos momentos. El término que está con rojo, que es el término que yo estoy definiendo, se le conoce con el nombre de concepto base. ¿Por qué concepto base? Porque es el concepto que se va a definir. Escuchen bien, muchachos, claramente para entender y para poder trabajar los ejercicios sin mayor problemas. Insisto, este tipo de inclusión es diferente a lo que hemos visto en inclusión por generalidad o inclusión por totalidad. Estamos reconociendo lo que es definir. Tenemos el concepto base que es el que va a ser definido. Y para definirse el concepto base se utilizan otros conceptos. Estos conceptos que son necesarios para definir a un concepto base reciben el nombre de conceptos auxiliares. ¿Cierto o no? Son conceptos auxiliares. Hasta ahí no hay ningún problema. Es más, yo le dije en su momento, y voy a reiterarlo, que en este tipo de definiciones, las conjunciones ni las preposiciones, ni los artículos intervienen. Solo intervienen los verbos, los adjetivos, los sustantivos. ¿Ya? Ahí está. Los conceptos básicos entonces son realmente masticar, deglutir, alimento y sólido. Esos son los conceptos auxiliares. Repito, los enlaces no tienen nada que ver acá. Hasta ahí vamos bien. Seguimos entonces. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Estamos viendo solamente lo que es definir, ¿eh? Lo que es definir. Tengo el término colegio, que es el término que va a ser definido, por lo tanto, es el concepto base. Y para definir el concepto base se le requieren de otros conceptos. Esos conceptos que se requieren para definir al concepto base se llaman conceptos auxiliares. En este caso, ¿cuáles serían? Serían establecimiento, enseñanza, niños, jóvenes. Esos son los conceptos auxiliares, ¿ya? Repito, las conjunciones, los adverbios, los artículos, las preposiciones no intervienen. No intervienen.
Hasta ahí solamente hemos visto lo que es definir y cómo se llama el concepto que se va a definir y los conceptos necesarios para que ese concepto se defina. Es más, le dije que en este tipo de inclusión no se usa el término palabra, ¿no? Tampoco término, así, sino se usa concepto, concepto, concepto para acá, concepto para allá, concepto para acullá, ¿correcto? Concepto, concepto, concepto. Entonces, en el examen mensual o bimestral, según el enunciado, tú ya sabes qué tipo de inclusión es y ya sabes cómo obrar. Si dice, ¿no? En el texto, ¿qué conceptos están incluidos? Ajá, ya está, concepto. Entonces, inclusión de conceptos. Eso es uno de los rasgos que los diferencia con las otras formas de inclusión. Principios, principios. El concepto base, que es el que va a ser definido, incluye a los conceptos auxiliares. Los conceptos auxiliares son los conceptos necesarios para definir al concepto base. Entonces, algo así. Yo soy el concepto base y necesito otros conceptos para definirme. Entonces, esos conceptos están incluidos dentro de mí. Ya está. El siguiente concepto, el siguiente principio, perdón. El concepto auxiliar, yo digo, el concepto auxiliar, o puede ser todos los conceptos auxiliares, ¿ah? Puede ser uno o todos de esa definición, están incluidos en el concepto base. Es el caso inverso nada más, ¿ya? No es otro principio realmente, sino que es un principio que nace del anterior. Ejemplo, tengo escribir y tengo bolígrafo. En primer lugar, debo reconocer de los dos cuál es el concepto base y cuál es el concepto auxiliar. En este caso, bolígrafo es el concepto base y escribir es el concepto auxiliar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si yo defino bolígrafo, diré que el bolígrafo es un objeto que sirve para escribir, ¿correcto? Entonces, escribir será un concepto auxiliar para el concepto bolígrafo. Y bolígrafo será el concepto base, porque es el que es definido, el que es definido. Y aquí, entonces, se desprenden los dos principios, pues, ¿no? El concepto bolígrafo, que es el concepto base, incluye al concepto escribir, que es el concepto auxiliar. Que no suene, muchachos, a enredo. Estamos explicando, estamos hablando. Usted tiene que ir escuchando, 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 ir desplegando la lógica de la explicación y apoderarse de esta terminología. Pues. Siguiente principio. El concepto escribir está incluido en el concepto bolígrafo. ¿Por qué? Porque es necesario usar el concepto escribir para definir al concepto bolígrafo. Eso es. Ahí tenemos los dos principios en un ejemplo. Bien. Eso lo hemos visto la semana pasada. Estamos repasando, repasando. Bien. A ver, muchachos. Aquí nos quedamos. Si alguien quiere participar, levante la manito. ¿Ya? Levante la manito. Escriba sus nombres. Escriba sus nombres o apellidos en el chat. 10 segundos. 10 segunditos nada más, ¿ya?
A ver, muchachos, tenemos a Alejandra. Te escuchamos. Sí, profesor, buenos días. Voy a hacer la 32. Señala el concepto que incluye a los demás. Me está pidiendo buscar el género. O sea, ¿El género? Perdón, 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 perdón. el concepto base. Ajá, muy bien. La respuesta sería la C, el marcapasos. ¿Por qué? Porque el marcapasos es un aparato electrónico que funciona con pilas para regularizar el latido del corazón. Perdón, perdón, perdón. Cuando trabaja este tipo de ejercicios, solo utiliza los conceptos que acompañan a la respuesta. En este caso, la respuesta es marcapaso, la C, ¿correcto? Ahora, en la definición utiliza el concepto regularidad, corazón, aparato y electrónico, nada más. Ah, ok. Los demás son conceptos auxiliares. Es un aparato electrónico que sirve para regularizar el corazón. Ya, ahí está, claro. Porque si usamos otros conceptos, entramos en confusión, ¿verdad? Y esos conceptos que te emplean, ¿de dónde salieron? Entonces nos limitamos a las 5 opciones. El concepto base es marcapasos, porque ese es el concepto que se va a definir. Muy bien. Ahora vamos a escribir acá cuáles son esos conceptos. Vamos en orden, ¿ya? Es un aparato, ahí está, electrónico, es un aparato electrónico que sirve para regularizar los latidos del corazón. Y ahí está, solamente estoy recogiendo las palabras necesarias. Así quedaría. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Tienen que participar, muchachos, tienen que participar porque estamos en la segunda semana y de la primera clase del día 16 de mayo, miren, solamente participaron Andrea Lozada 2 veces, Fernández 5 veces, Alejandra 3 veces, Lozada 2 más y Romero 5 veces. Nadie más participó. Nadie más participó. Y fueron retirados de sala Sandíbal, Capillo, Cosco, Díaz, Valverde. Ellos pierden 5 puntos. Ajá. Y dentro de un instante voy a abrir la pantalla para ver quiénes están sin cámara. ¿Ya? Siguen sin cámara. Bien. ¿Alguien más quisiera participar? Háganmelo saber. Anote sus apellidos en el chat. Ajá, Patricia Janet, dime. Sí, maestro, buenos días. La 31. Bien. Dado los conceptos población, persona, indique lo correcto. Solo la 1. Ya que población, el concepto población incluye al concepto persona, pero el concepto persona y el concepto persona está incluido en el concepto población. A ver, ¿de qué manera está incluido? ¿Cómo definirías población? Población es un conjunto de personas Que habita en una determinada localidad, ¿no? en una determinada localidad, claro. En cambio la 2 no cumple, ¿no? No cumple. Porque si definimos persona, no vamos a emplear el término población. Ahora, cuando dice ambos son equivalentes, ¿reconoces qué significa equivalentes? Sí, que los dos son iguales.
Que son sinónimos, eso Que significa, son ¿ya? sinónimos. Claro. Sí. Y no son sinónimos, ¿verdad? No, no son sinónimos. Entonces, así sería tu trabajo, lo que has dicho. La primera verdadera y las otras dos son falsas, ¿correcto? Sí, maestro. Ahora, tengan cuidado, ¿saben por qué? Porque muchas veces el alumno trabaja, hasta ahí trabaja excelente, pero a veces no se percata de lo que le piden. En este caso, Patricia ya está convencida de lo que está preguntando, por las correctas. ¿Por qué digo esto? Porque también te puede preguntar por las incorrectas y sería 2 y 3, ¿cierto o no? Así que tengan cuidado, ¿ya? No siempre te van a preguntar por las correctas. La respuesta es solo uno. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más quisiera participar? Háganmelo saber. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere participar? No hay más, ¿no? Bueno. 30 dice, ¿cuál de los siguientes conceptos incluye a los demás? Vamos a ver, de todos ellos vamos a reconocer un concepto base y los otros serán conceptos auxiliares. La respuesta es dentadura. Ese es el concepto base. Y vamos a demostrar por qué. ¿Por qué es la respuesta? Vamos a definir. La dentadura es el conjunto de dientes de una persona o animal. Ahí está. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está demostrado que el concepto base es dentadura y los otros son conceptos auxiliares. Y recuerda el principio. ¿Qué es el principio? El concepto base incluye a los conceptos auxiliares. ¿No? ¿Sencillo o no? Número 33. Ajá, a ver, levantó la mano. ¿Quién fue? A ver, Alejandra, te escuchamos. Vale, tengo la 33 y la 32, profesor, ambas. Primero la 33. No, perdón, la 32 ya está trabajada. Digo, la 33 y la 34. Ya, vamos. La 33 es la E, solo 2 y 3, porque el concepto músculo está incluido en el concepto órgano. No, porque órgano tiene otro tipo de concepto. El concepto novedad incluye el concepto nuevo, eso es verdadero. Y los conceptos ostracismo y destierro son equivalentes, también es verdadero. ¿Qué significa equivalentes? Que ambos tienen el mismo significado. Son sinónimos, ¿no? Ajá. Y eso es verdad, pues. Ostracismo y destierro son sinónimos. Son sinónimos. Esto de acá es verdadero. Me dijiste que novedad incluye al concepto nuevo. ¿Qué entiendes por novedad? Que es algo nuevo, actual. Una novedad es un informe o es un producto que recién aparece, ¿cierto o no? En la medida que recién aparezca es nuevo, pues, ¿no? Novedad. ¿No? Es todo lo nuevo. Así se llama todo lo nuevo. ¿Verdadero? En cambio, el concepto músculo está incluido en el concepto órgano. Eso nos lleva a pensar que si definimos órgano, vamos a utilizar el concepto músculo. Alejandra, ¿tienes tu diccionario a la mano? Sí. Por favor, busca órgano. ¿Ya? Dice unidad funcional de un organismo multicelular que constituye una unidad estructural y realiza una función determinada.
en ningún momento has usado el concepto órgano para ello, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, como bien lo señalabas tú al inicio, es falso. ¿Qué te piden? Ojo, ¿qué te piden? Esto es muy importante, ¿ah? No lo olviden, no lo olviden. ¿Qué te piden? Son correctas. Ahora sí, como son correctas es 2 y 3. 2 y 3. Eso fue lo que dijiste, ¿no? Muy bien. Luego la 34 señalaste. Sí, dice qué conceptos están incluidos necesariamente en el concepto diagnóstico. La respuesta es la C, solo 2, 4, no, la respuesta es la B, solo 2, 3 y 4. Perdón. Cuando nos pidan este tipo de situaciones, ¿no? Esta pregunta dice, ¿qué conceptos están incluidos necesariamente en el concepto diagnóstico? Hay que definir diagnóstico, ¿sí o no? A ver, con las alternativas o las opciones que has escogido como respuesta, ¿cómo defines diagnóstico? El diagnóstico es el conocimiento de los síntomas para descubrir la enfermedad. A ver, bien, bien, bien. El diagnóstico viene a ser el conocimiento de una enfermedad a través de sus, Esos síntomas. claro, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Claro. Es el conocimiento de una enfermedad a través de sus síntomas. Entonces, no entra ni operación ni entra hospital. Como te piden los que están incluidos, será pues 2, 4, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. La respuesta es la D. Eso dijiste, ¿verdad? Muy Sí, bien. profe. Como pueden observar, esto es sencillo, muchachos. Un poquito, requiere un poquito de esfuerzo de repente, pero siempre tenemos el diccionario a nuestro alcance, pues, ¿no? Recuerda que yo les he pedido diccionario. Les pedí diccionario. Ajá. Es un elemento indispensable. Indispensable. A ver, vamos, muchachos. Patricia. Sí, maestro. No, no escribí mi apellido todavía, pero sí, no. Todavía Ahorita no. lo escribo. Ya, correcto, muy bien. Alejandra. Sí, la 37. ¿Qué conceptos están incluidos en el concepto lenguaje? Es la de el lenguaje es la facultad del humano para comunicarse para comunicarse con los demás, también con signos, que A puede ser con través signos. de signos, ¿no? Ajá, Muy bien. Entonces, todos menos menos inglés. inglés, ¿no? Todos menos inglés, así es. El lenguaje es la facultad humana de comunicarnos mediante signos. Perfecto. Profe, otra cosa, la 38, la 39 y la 40 se repiten. Uy, ¿qué pasó? ¿Tienes tu libro a la mano, por favor? Sí, la 39 dice, la 39 dice la que es la 37 y la 40 que es la 38. Porque solamente termina en qué conceptos incluye el resto y nada más. Ahí termina todo. O sea, la 38. Ajá, que prácticamente tendría que ser la 40. Ahí termina. Entonces,
39, 40 está de más, ¿no? Ajá. Ya. Muy bien, gracias. Ya, hasta la 38 nomás. Bien, gracias, gracias, gracias. Patricia, Sí, ahora sí, maestro. La 35. Señala el concepto que incluye los otros. Cuello, ya que en el cuello puedes ponerte una prenda, puedes hacerte un nudo, una prenda. Puedes también ponerte una corbata y el lazo. Todos pueden ir en el cuello, pero no puedes poner un cuello en una corbata o en un nudo. no, pero la definición es esa, que se puede poner un nudo así. No, disculpe, el concepto cuello incluye A ver, perdón. ¿Tienes tu diccionario en la mano? mi celular, sí. Ya, define cuello, ahí busca en el RAE. RAE, Ya, maestro. Ya. El cuello del latín column es el área de transición entre el cráneo por arriba, el tronco y las extremidades. como has leído, no hay ninguna de las que tú has leído ahí con la respuesta B, C, D. Disculpe, no lo escuché. No lo logré escuchar. En la definición que has leído acerca de cuello, no has mencionado ninguno de los otros elementos que están en las preguntas. Algunas, no. No, no me sale. A ver, ¿alguien más? Alejandra, dime. La 35. Señala el concepto que incluye a los otros. Es la de corbata. Define corbata, por favor. La corbata es una prenda que se utiliza en el cuello y se puede hacer un nudo dejando caer el lazo Es una prenda que se que se utiliza usa en el cuello, en el cuello. Ajá. en forma de nudo o lazo, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Nos quedan dos. ¿Alguien más quiere participar? Quispe Sayas, active su cámara. No quiero retirarlos del aula. Fabricio Magán, active su cámara. Naomi Capillo, active su cámara. Dávila Berrocal, active su cámara. Alejandra, dime. La 38. ¿Qué concepto incluye al resto? La respuesta es la memoria, que viene siendo una facultad de la mente para recordar el pasado. Veamos. Dices tú, la memoria es la facultad de la mente Ujú. para recordar El el pasado. pasado. Muy bien. Nótese cómo para definir memoria
utilizo las otras alternativas, los conceptos que están en las otras alternativas. De eso se trata, ¿ya? No olviden, por favor. Nos estaría quedando la 36. Invitamos a Patricia. Sí, maestro, el pecado, ¿qué concepto incluye los restantes? El pecado es un precepto, no, es una transgresión consciente del precepto religioso. Vamos a definir pecado. Vamos a definir pecado. Pecado. Con los conceptos que están allí acompañando a esta respuesta. El pecado sería la transgresión. Es la transgresión consciente de un Precepto precepto religioso. religioso. Muy, muy bueno. Como usted ha visto, ha constatado, no es algo imposible. Lo que ocurre es que hay que ser disciplinado, metódico, leer bien lo que te piden y tener a la mano un diccionario. ¿Ves? Tarea número 1 es sobre el tema de inclusión. Por favor, saca tu smartphone y tómale una captura. ¿Ya? Toma una captura para que terminada una vez sus clases, un cuarto para las 2, después de almorzar, desarrolle, porque tiene conocimiento fresco, ¿ya? Yo estaré subiendo esta clase después de las 6, porque tengo clases sin parar. Ajá, ni tiempo para almorzar voy a tener. Así que, para que vayan avanzando, tomen una capturita. ¿Listos? Para pasar al otro tema. Ya, tomaron tu foto. Bien, listos. ¿Ya tomaron? Confío en que sí. El tema número 1. El tema 1, el tema de inclusión, termina hasta el ejercicio 38. ¿Ya? En el cuaderno solamente vas a colocar el marco teórico, nada más. ¿Ya? El marco teórico. Va a ser complicado estar explicando cómo se copia ejercicio por ejercicio, como son diferentes, entonces solamente el marco teórico. ¿Ya? Tienes la clase grabada en la plataforma para que tú recuerdes en qué consistía cada ejercicio, ¿no? Y después del marco teórico, del tema de inclusión, vas a colocar la tarea, vas a escribir la tarea. Ya sabes que la tarea se presenta en el cuaderno, ¿no? Tomándole una captura a tu cuadernito. Ya ustedes han tomado una foto de la tarea, ya saben cómo trabajar. Pasamos al tema 2. Ahora, en tu cuaderno aparte vas a colocar tema 2. Implicación. Implicación. La implicación, muchachos, antes de colocar la definición, la implicación es lo mismo que inclusión inclusión de conceptos. Es lo mismo. Es lo mismo de inclusión de conceptos. Básicamente es lo mismo. Hay unas pequeñas variaciones nada más, pero en el fondo básicamente es lo mismo que inclusión de conceptos. Vamos a definir qué es implicación. Es un ejercicio que tiene como objetivo establecer vínculos de pertenencia conceptual, ¿ves? Inclusión de conceptos entre las palabras.
Vamos a revisar qué concepto necesitamos para poder comprender o para poder manejar con mayor soltura este tema de implicación, ¿ya? Vamos a mostrar el concepto básico, el conocimiento básico. Conocimiento básico. El conocimiento básico es saber definir. Si tú recuerdas, es más de lo anterior, de lo último, de inclusión de conceptos. ¿Te acuerdas que para incluir conceptos o incluir conceptualmente un concepto, necesitabas conocer lo que es definición? Ahora continuamos con lo mismo, pero con un dato adicional, con un conocimiento adicional. La pregunta es, ¿cómo se llama este concepto televisor? Se le llama concepto base. ¿Por qué se llama concepto base? Porque es el concepto que va a ser definido. Ahora, ¿cómo se llaman los conceptos artefactor, recepción, difusión, imágenes, transmisión, distancia? ¿Cómo se llaman esos conceptos? Se llaman conceptos auxiliares. ¿Por qué? Porque son conceptos que van a servir para definir al concepto televisor. Pero aquí viene la diferencia. Dentro de los conceptos auxiliares, que ya tú sabes a qué se refieren, dentro de los conceptos auxiliares hay dos tipos de conceptos. Dentro de los conceptos auxiliares hay dos tipos de conceptos. Tenemos el género. Cuando uno quiere definir un concepto, lo primero que debe usar es su género. ¿Ya? ¿Para qué se usa el género? Para poder ubicar el término en un determinado ámbito. Si yo quiero definir fútbol, utilizaré primero la palabra deporte, que es su género. Si yo quiero definir acuario o capricornio, lo primero que voy a utilizar es la palabra signo, o sea, su género. Si yo quiero definir la palabra martillo, lo primero que debo utilizar como concepto auxiliar es su género, o sea, herramienta. Si yo quiero definir la palabra refrigerador, ¿no? O refrigeradora, o cocina, ¿sí? O lustradora, lo primero que debo utilizar, o ventilador, lo primero que debo utilizar es el concepto artefacto. ¿No? En otras palabras, el primer elemento o el primer concepto auxiliar que yo debo utilizar es el género. Y luego, los otros elementos que son auxiliares también, se les conoce con el nombre de rasgos diferenciadores. ¿Por qué? Porque así como el televisor es un artefacto, existen muchos artefactos. Por lo tanto, yo debo diferenciar al televisor de otros artefactos, objetos domésticos, ¿no? Y el género y los rasgos diferenciadores forman los conceptos auxiliares, lo que ya tú conoces. En otras palabras, lo único que estamos incorporando en este nuevo trabajo es esto de aquí. Lo único que estamos incorporando es esto de acá. ¿Cómo se llaman los elementos auxiliares? Género y rasgos diferenciadores. El concepto de concepto auxiliar ya tú lo conoces. Vamos a un ejemplo número 2. Tengo música. ¿Qué viene a ser música? Es el concepto base. El concepto arte, combinación, sonidos, voz, humano, instrumentos, son los conceptos auxiliares. Pero son de dos tipos esos conceptos auxiliares. Tengo en primer lugar el género y tengo los rasgos diferenciadores. Y uno y otro son elementos o partes de los conceptos auxiliares. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Parece? Bien. Seguimos. Ahora viene el principio. Solamente hay un principio. ¿Eh? Solamente hay un principio. No es como
que había dos principios en inclusión por generalidad, inclusión por totalidad, inclusión de concepto, había dos principios. Ahora no, solamente hay uno. Solamente hay un principio. Ese principio es el concepto auxiliar está implicado en el concepto base. Pero recuerda lo siguiente. Recuerda, el concepto auxiliar puede ser de dos tipos. A ver, levanta la mano y dime, ¿cuáles son los tipos que puede ser un concepto auxiliar? Use el chat, baje la mano, use el chat, escribe en el chat. Ahí está. Muy bien. A ver, dime, Patricia. Género y rasgos diferenciadores. Género y Y rasgos. rasgos diferenciadores. Muy bien. Gracias, Patricia. Muy bien. Entonces, observa lo que vamos a hacer. Observa. Dice, el concepto auxiliar está implicado en el concepto base. Y recuerda que el concepto auxiliar puede ser o género o puede ser rasgo diferenciador. ¿Ya? Entonces, cuando te pidan el término que esté implicado en los demás, vas a marcar de las 5 opciones el más general o vas a marcar uno de los más específicos. Porque de eso se trata, pues, ¿no? Vas a marcar el término que esté implicado. Muchachos, y siempre la pregunta es sobre el término que está implicado. Nunca te van a preguntar por el término que implican, ¿ya? Siempre te preguntan por el término que está implicado. Está implicado. Siempre te van a preguntar por el término que esté implicado. No olvides, ¿ah? Vamos a trabajar ejemplos. Este ejemplo. Ahí está. Profesor, ¿pero cuál es la pregunta? Muchachos, ya lo acabo de decir. Solo te pueden preguntar por el término que está implicado. Nunca te van a preguntar por el término que implica. Salvo que solamente fueran dos palabras. Pero como son 5 opciones, te van a preguntar por el término que está implicado, siempre. Y tanto es así que ni siquiera hay pregunta, porque ya se supone que el alumno tiene que saber esto, que siempre le van a preguntar por el término implicado. Y el término implicado es el concepto auxiliar. Y el concepto auxiliar solamente puede ser el género o un rasgo diferenciador. Vamos, muchachos, levanten. Bueno, escribe en el chat tu apellido y denme la clave. Bien, ¿nadie? La respuesta es esta, muchachos. Esa es la respuesta. Si la respuesta es la D, es porque está implicada. Si el término niño o el concepto niño está implicado en los otros, se supone de que las otras opciones son conceptos bases. Así hay que entenderlo, pues, muchachos. Si estamos marcando la D porque está implicada en las demás, se supone que el concepto implicado tiene que estar dentro del concepto base. Pediatría es concepto base. Niñería es concepto base.
Infanticidio es un concepto base. Puericultorio es un concepto base. Y para demostrar que la respuesta es la D, que es el concepto que está implicado en todos los demás, que son conceptos bases, vamos a definir, pues, vamos a definir cada uno de ellos. Excepto la respuesta. La respuesta no se define. La respuesta no se define ¿por qué? Porque la respuesta es el término implicado. Si es implicado, es un concepto auxiliar. Y si es un concepto auxiliar, no lo vas a definir, porque solo se definen los conceptos base. Vamos. Bien. Ahí está. Pediatría, rama de la medicina que se ocupa de la salud y enfermedades de los niños. Ahí está demostrado. ¿Ves? La D está implicado en la A. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos demostrando. Aquí lo estamos demostrando. Vamos a el siguiente caso. Niñería. Vamos a definir niñería. Ahí está. Acción, especialmente diversión o juego de niños o propia de ellos. Ahí está el concepto niño. ¿Sencillo o no? La D está implicado en la B. La C, acción de dar muerte a un niño. Ahí está el concepto. Y viene ahora la alternativa E, puericultorio. El puericultorio es la institución dedicada a la protección de niños abandonados. Y ahí hemos encontrado el concepto que buscamos. ¿Se acabó? Se acabó. ¿Ves? La pregunta siempre es, marque el concepto que esté implicado en los demás. Y ese concepto solamente puede ser el más general o es un rasgo diferenciador. Bien. Vamos a la práctica. A ver, revise y levante la manito.
Bien, Alejandra, te escuchamos. Vale, la 1. Señale la palabra que está implicada en las demás. Discúlpame, vestir. Alejandra, discúlpame un poquito, ¿ya? Un segundito, discúlpame. Miren, muchachitos. En esta pregunta, perdón, en esta diapositiva vemos 10 preguntas. 10 preguntitas. 10 preguntas. Vean por acá. Primera pregunta dice, señale la palabra que está implicada. 2. ¿Qué concepto está implicado? 3. ¿Cuál de los conceptos está implicado? 4. Señale el concepto que está implicado. Número 5. ¿Qué concepto está implicado? Lo cual significa, muchachos, lo que quiero decirles es que la pregunta siempre es la misma. Podrá cambiar algunas palabras y uno podrá entender que son distintas, pero no, es la misma pregunta. Es la misma pregunta siempre. ¿Ya? 6. ¿Cuál de los siguientes conceptos está implicado? 7. Está implicada. 8. Está implicado. 9. Está implicado. 10. Está implicado. Entonces, como la pregunta siempre es la misma, muchas veces las preguntas no tienen enunciado. Se van directo a las 5 alternativas. O 4 alternativas, depende pues la que utilice la universidad, ¿no? Hay universidades que solamente consideran 4 alternativas. San Marcos es una de ellas, pero San Marcos no pregunta por implicación, ¿ya? No pregunta por implicación. Ahora sí, Alejandra. La número, La número 1. respuesta. La respuesta es vestir. Vestir. Ajá. ¿Qué viene a ser vestir para los 4 términos que están allí? Género. Una prenda. No, es no, el, no. es el, género. Perdón. ¿Es género o es un rasgo diferenciador? Es un rasgo. Claro, porque el género sería prenda, pues. Ah, El género sería prenda, pero no hay como alternativa. Entonces, vestir es un rasgo diferenciador. ¿Correcto? Muy bien. Patricia. Sí, maestro, la número 3. 3. ¿Cuál de los conceptos está implicado en los restantes? La A, transporte. Vendría a ser, sí, transporte. Vendría a ser el género. ¿Qué es el tren? El tren es un transporte vía... El ómnibus, otro transporte. Transporte. Muy bien. Maestro, disculpe, ¿puedo hacer otra más? Permíteme si no hay nadie esperando. Bien. Una más, y de ahí viene nuestra alumna Andrea Lozada. Vamos. Ok. La número 9. ¿Cuál de los siguientes conceptos está implicado en los restantes? Sería asiento. Claro, todos son tipos de asiento, pues, ¿no? Muy bien. Andrea, dime. Ok, profesor, la 4 señala el concepto que está implicado en los demás. Vendría a ser el ojo. ¿Cuál? El ojo, profesor. La Ojo, ¿qué sería? ¿Género o rasgo diferenciador para las demás? vendría a ser género. Género. O sea, conjuntivitis es un ojo. No, profesor. Rasgo diferencial. Claro. A ver, escúchame. Vamos a demostrar que ojo está implicado en los demás. Define conjuntivitis.
Es una inflamación que da al ojo. Es una inflamación de la membrana externa del ojo, la conjuntiva, pues. Sí. En visión, define visión. Visión es visualizar, ver con los ojos. La visión es la facultad de los ojos, ¿no? Ocular, Conjunto de lentes usado en instrumentos ópticos. ¿y dónde está ojo? Profesor, ¿No has usado el concepto ojo? Tienes que usar el concepto ojo. por eso sería profesor un rasgo diferencial. Repito, define ocular y usa el concepto ojo. Em, ¿Tienes diccionario, Andrea? sí, profesor. Úsalo, por favor. Ocular, de los ojos o relación con ellos. Ahí está. Eso es, pues. ¿Qué es ocular? Relativo al ojo. Sencillo. Y oculista, Oculista es médico especialista en las enfermedades, médico oculista, que se encarga de revisar de los ojos. claro. Ya quedó demostrado que ojo está implicado en la definición de los otros. Bien, Andrea. Tenemos por acá dos alumnos más. Tenemos Alejandra. La 6, la respuesta es proyectil. ¿Por qué? Porque la bala es un proyectil de un arma de fuego, el misil igual, el torpedo y la flecha también es un proyectil. El proyectil viene siendo el género. El género, muy bien. Y recuerda que el género está implicado siempre. ¿Por qué? Porque es un elemento o es un concepto que forma parte de los conceptos auxiliares. Bien. José Román. Maestro, las 5. ¿Qué concepto está implicado en la definición de los demás? Para mí sería arte, porque sería como, a ver, es un género. Es el género. ¿Y qué es el género dentro de los conceptos auxiliares? ¿Mm? Por ejemplo, este, la pintura es un tipo de arte. Y Para definir cada uno de estos conceptos, escultura, literatura, pintura y oratoria, necesitamos el concepto de arte, porque arte es el primer elemento de los conceptos auxiliares para definir un concepto. Recuerden lo que estamos viendo, no es otra cosa, es simplemente la aplicación de lo que señala la teoría. Bien. Patricia, Sí, maestro, la 10. ¿Qué concepto está implicado en los demás? B, símbolo. ¿por qué? Porque es el género de los conceptos auxiliares, ya que la bandera es un símbolo patriótico. Y la esvástica también es un símbolo solar que presenta variadas formas. A menudo es de un aspecto circular. Maestro. ¿Qué es bandera para los demás, me dices? ¿Qué cosa es? Perdón, Bandera, perdón, me estoy confundiendo.
Tú me dijiste círculo, perdón, símbolo, ¿no? Sí, símbolo. Muy bien, ya he marcado bandera. La respuesta es, ¿qué cosa es el concepto símbolo para las demás? Es el género, El género, ¿no? sí, es el género. ¿Y qué sería bandera, esvástica, escudo y escarapela? La bandera es, No, no, no. No la ya defines, sí, sino que es... los rasgos diferenciadores. No, 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 no. perdón. Ay, el concepto base. Son conceptos base. Sí, sí, Claro. sí. Todos ellos son conceptos base. El único concepto auxiliar es la respuesta, que puede ser género o puede ser rasgo diferenciador. Muy bien, muy bien, Alejandra. Patricia, Fernández, Fernández. Era Fernández. perdón, O sea, creo que dijo Alejandra, por eso dije, es Fernández. O sea, estoy hablando Fernández, maestro. pero discúlpame, discúlpame, Patricia Janet. Muy bien. Nos quedan 3. Tan fácil hemos hecho esto. Apóyense en su diccionario. Apóyense en su diccionario. Alejandra, Profe, voy a hacer la 2. La respuesta es la B, estómago, que viene siendo el género. ¿el cardias es un estómago? Es un... Espere, lo tenía aquí. Es un orificio que comunica el estómago con el esófago. Claro, entonces el género de cardias sería orificio, no estómago. Digo, rasgos es un rasgo. Rasgo Es un diferenciador. Gastritis, es el rasgo de, digo, es el concepto base. es la inflamación del estómago, ¿no? Ujú. La gastralgia, La gastralgia es dolor de estómago. claro, es el concepto base y estómago es un rasgo diferenciador. Y el gastroenterólogo, Es el concepto base que es una persona especializada en la gastroenterología, que viene siendo la rama de la medicina que ocupa el aparato digestivo, es de especialidad del estómago. O sea, estómago, intestino. Muy bien. ajá. Muy bien. Nos quedan 2. Nos quedan 2. Vamos, muchachos, apuesten, apuesten, apuesten. Nos quedan 2. Alejandra, La 7, pez. la respuesta es La respuesta es pez, pez. que es un rasgo. Rasgo diferenciador, ¿no? Ujú. Ictiófago es el que se alimenta de peces, ¿no? Ictiología, estudio de los peces. Pecera es un receptáculo donde se encuentran los peces. Espina es parte del pez. Ya está. 8. Patricia, Sí, maestro. La 8, ¿qué concepto está implicado en los restantes? La C, envase. Viene a ser el concepto auxiliar, ya que los demás son conceptos bases. lo demás son conceptos base, pero en base, ¿qué cosa es? ¿Concepto auxiliar o género? Género. Perdón, era género. Claro, todos son envases, pues tipos de envases, ¿no? Claro. Bien. Repito, la pregunta siempre es la misma, el concepto que esté implicado. Y el concepto que esté implicado solamente puede ser el género o un rasgo diferenciador. Las otras alternativas que no son la respuesta son los conceptos base. Familiarícese con estos términos y las cosas nos van a ir muy bien.
Decía yo que la pregunta siempre es la misma, por lo tanto se omite, porque ya el alumno debe saber que lo que le están pidiendo. Siempre te están pidiendo el concepto que está implicado. Anótese, 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 anótese. Quispe, Hola, profesor, ¿me escucha? tu cámara, por favor, solo veo tu foco. Ok, Derecho. Almanza, Iriarte. Capillo, Dávila. A ver. Danilo, comienza. Sí, profesor, la número 7 sobre la 7. Llave, herramienta, serrucho, martillo, barreta. Profesor, se queda por la B. Herramienta sobre ese género. El género. Los demás son conceptos, Concepto base, profesor, base. conceptos base. Y herramienta es el género de esos conceptos base. Andrea Lozada, La 6, profesor, vendría a ser el licor. El licor vendría a ser el género. y los demás que son Danilo, Profesor, la número 5 sobre la 5. Mamífero, ballena, perro, murciélago, mono. Sería la A, mamífero. Ese género. bien. Alejandra, La 8, niño, que viene siendo, la respuesta es el niño, es un rasgo. parecida a la que hemos hecho como modelo, ¿no? Ujú, eso hemos Muy hecho antes. bien. Danilo, Eso va a ser la número 3 por la 3. Página, portada, solapa, lomo, libro. Eso sería la E, libro. Es el género. ¿qué? El género. O sea, la página es un libro, así. La portada es un libro. La solapa es un libro. Ah, no, pues sería por de rasgo, profesor. Es un rasgo diferenciador. Ajá. Claro. Patricia, Sí, maestro, la 4. La respuesta sería prenda. Vendría a ser el género. muy El bien. concepto. Muy bien. Andrea, La 1, profesor, vendría a ser tierra. perdón. Tierra, La, muy bien. Patricia, Sí, maestro, la 2. Enfrentamiento. perfecto.
como la teoría es básica, van a colocar, muchachos, las respuestas de cada ejercicio nada más, ¿ya? Después de colocar, después de trabajar la teoría, coloca respuestas de la práctica de implicación. Y enumera del 1 al 20, al 30, no sé cuántos serán. Recuerda que hay 10 anteriores, ¿no? Y coloca las respuestas nomás. A ver, los que no han participado, háganlo, por favor. A ver, Sebastián, dime. Sebastián,
Andrea Lozada, La 13, profesor. La 13, la E, vivíparo. muy bien. Alejandra, La 11, la respuesta es respiratorio. Danilo, Sí, profesor, y la 10, profesor, la 10 sería por la B, comunicación. Patricia, Sí, maestro, la 12, la D. ¿qué dice? La 12, la D, calor. Andrea, La 16, profesor. Viaje. La A. a ver, define movimiento. No es viaje ahí. Profesor, movimiento es un cambio de posición del cuerpo a otro. Da un viaje de un lado a otro. Ajá. Movimiento, profesor. El movimiento es un viaje de un lugar a otro. Da un cambio de posición del cuerpo a de largo de tiempo. Ah, claro, está bien, eso es movimiento, pero viaje no. En cambio, si tú viajas, tú cambias de posición de un lugar a otro. Si te transportas, también estamos aquí, dentro de un momento ya estamos en otro paraje. Invitamos a Alejandra. 15, la respuesta es gobernante. Muy bien. Danilo, Profesor, y la 14, profesor, sería la E por sistema. Alejandra, La 9, la respuesta es homicida. Alejandra, La 16, la respuesta es movimiento. muy bien.
Andrea, dime. Profesor, todavía no cambió de... en la diapositiva. La 24, profesor. La Bien. B de 24, la B, profesor deporte. ¿por qué? El deporte vendría a ser el género. Y recuerden que el género es un componente de los conceptos auxiliares. Y los conceptos auxiliares están incluidos siempre. Anótense, anótense, anótense. A ver, muchachos. Vamos a ver. Alejandra, La 18, lupa, es un rasgo. Digo lente, digo lente. Es lente, confundí. Patricia, Sí, maestro, la 21. Vendría a ser recipiente. La D, recipiente. muy bien.
Se acaba, nadie más, ¿no? Nadie más, nadie más, nadie más. Alejandra, La 20, colección. Género. es el género, muy bien. Andrea, La 19, profesor. La D, pretérito. no, 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 no. Alejandra, La 19, la B, pasado. claro, pretérito es lo que se refiere al pasado, ¿no? Nos quedan 3 y nos despedimos. 3. Alejandra, La 22, distancia. Almanza, no ha venido, ¿no? Tiempo que ya no viene Almanza. ¿Dónde está el Almanza? $17, muchachos. Archivador, sistema, programa y caos, todos están vinculados con el concepto de orden en su definición. ¿Qué es el caos? La ausencia de orden, ¿no? 23, la respuesta es dirección. Dirección. La flecha es un indicativo, ¿verdad? De dirección. Bien. La tarea que dejamos hace un instante es la tarea que debimos dejar la semana pasada y por el tema quedó inconcluso, el día de hoy hemos dejado esa tarea, ¿no? Y ahora viene la tarea que corresponde al tema del día de hoy. Atentos, ¿ah? Este es fácil. Este es facilísimo. Hoy día haga su tarea. Tome una foto. Ahí está la tarea. Sencilla. Sencilla. Ahí está. Tome una captura. Toque, toque, toque. Una capturita. Esa es la tarea. Facilísima. Facilísima para ustedes. Tienen hasta el día sábado, 12 de la noche. Hasta el sábado, 12 de la noche. ¿Listos? ¿Tomaron captura? Sí. Claro, pues Andrea. La respuesta nomás, pues claro. Fácil, pues Andrea. Igual también la otra tarea es la respuesta nomás. Se supone que hay un razonamiento previo, ¿verdad? Ya. Alejandra, ¿tomó captura? Sí, profesor. Ya Muy está. bien. Ah, bien muchachos. De esta manera hemos llegado al fin de la clase de hoy. Nos estaremos encontrando la próxima semana con un nuevo tema de analogías. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Maestro, Nos que lo vemos. bendiga. Chao, José. Nos vemos. Chao, chao, chao.